Hola. Todos ustedes saben que las computadoras funcionan con ceros y con unos, ¿cierto? Porque lo hemos visto en películas, porque lo hemos visto en series, porque lo hemos visto en cultura popular. Todo el mundo habla que es un 0 y un 1, pero nosotros no necesariamente sabemos por qué. ¿Por qué es un 0 y un 1? ¿Por qué no un 2? ¿Por qué no un 3? ¿Por qué no hay 0, 1, 2, 3? La razón es porque toda nuestra computación funciona con electricidad y la electricidad pasa por cables. Y si no hay electricidad, es un 0. Y si hay electricidad, es un 1. Eso es todo. Y si yo uno dos cables, no tengo un 2, tengo la misma cantidad de electricidad, entonces también tengo un 1. Por alguna razón no nos enseñan esto. No nos enseñan el porqué de esto es un 0 y 1, el porqué de muchas de estas profesiones. Y arrancar por software es fácil, pero es porque me imagino que muchos de ustedes son afines con esto. Pero, por ejemplo, ustedes saben en diseño gráfico por qué usan esta ruedita, la ruedita de color, y de dónde es que salen las paletas de colores cuando están tratando de crear una paleta para el diseño de un póster, para el diseño de un sitio web o lo que sea. Resulta que hay una serie de figuras matemáticas que, dependiendo de la posición donde nosotros las coloquemos dentro de la ruedita y cómo ajustemos el brillo del color, se ven mucho mejor y podemos extraer esa paleta. Y esta es la base de muchos de los fundamentos de diseño. Y ustedes pueden llegar ahí tratando de entender, pero ¿por qué esto es naranja? ¿Por qué esto es azul? ¿Por qué colocaron esta tipografía? Otra muy común es cuando ustedes creen que el celular... ¿Quién de ustedes cree que el celular los está escuchando y les pone anuncios dependiendo de lo que hablan? Por favor, levantan la mano. Ok, el resto no están siendo honestos. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? Les pasa, ¿no? Que ustedes hablan con otro, oigan, miren estos tenis que me compré, tenis marca Platzi. Y entonces de repente en todas partes le empiezan a salir anuncios y uno, esta vaina me está espiando. Cuando lo que realmente ocurre es que no necesitan tener tu micrófono. Como tú has salido en fotos con otros amigos, ellos ya tienen una conexión muy fuerte de que probablemente ustedes son amigos o tienen algún tipo de relación. Entonces, todo el comportamiento de compra que tenga uno, como ustedes son muy similares y pasan en lugares parecidos de acuerdo a las cookies, a la IP, al GPS, el celular, etcétera, entonces implica que ustedes son un perfil de consumidor similar y les muestra anuncios similares. Eso es todo. No tienen por qué saber, no tienen por qué prender el micrófono. Y este es otro problema. Este es uno de esos casos donde nosotros ya dejamos de preguntarnos el por qué. Y en vez de preguntarnos por qué, lo que hacemos es entrar en una conclusión. Ah, eso es porque el celular me está escuchando. Este para mí es uno de mis favoritos. ¿Ustedes saben por qué el número pi es 3,14159265 bla 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 bla? Teniendo en mente que esta es una audiencia del TEDx de Montería, seguro que muchos de ustedes saben. Pero imaginando que no, porque a mí no me enseñaron. A mí simplemente el profesor me dijo, esto es pi, hágale, estas son todas las ecuaciones de la álgebra de Baldor. Y pues, yo le hice. Pero resulta que con el pasar del tiempo descubrí que si ustedes trazan una raya con valor 1 y dibujan un círculo, eso es el diámetro, ¿cierto? O el radio del círculo, perdón. El diámetro es el doble. Lo transportan y luego lo pegan al borde del círculo y eso es un radián. Entonces, cuando se tiraron álgebra en octavo, noveno, ¿fue por esto? Es un radián. Luego, si ustedes lo suman, yo me tiré álgebra, no sé, 2 radianes, 3 radianes, y el pedacito que sobra, eso es pi. Por eso pi es una constante universal, porque así es de donde sale pi, 3,1415, bla, 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 y uno la puede calcular. Y a uno simplemente llega ahí preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué nosotros llegamos a cada una de estas cosas? El por qué es una pregunta que nosotros perdemos muy temprano en nuestra educación. Hay un gráfico muy famoso de cómo funciona la educación en el mundo, y es que imaginen que ese círculo negro es el conocimiento total de la humanidad. Entonces ustedes arrancan y estudian en la escuela, donde están más llenos de porqués. Luego, dependiendo del país, puede que se vayan a una preparatoria antes de la universidad. Eventualmente llegan a la universidad, donde les toca a ojo y en una edad muy joven y llena de complicaciones, elegir carrera, y puede que elijan la carrera equivocada. Pero imaginamos que eligieron la carrera correcta, entonces aumentan su conocimiento y empiezan a obtener conocimiento específico, conocimiento especializado. Y luego, algunos de ustedes van a hacer un máster que les va a generar el máximo conocimiento de esa área, y luego si le dedican otros 5 años a los 15 años que ya llevan estudiando, ¡pum!, hacen un PhD y aumentan un poquitito el conocimiento humano. Y esto es un gran sistema, funciona muy bien, pero tiene una serie de problemas. El principal problema es que si ustedes imaginan una vida cualquiera normal, significa que ustedes pasan 11 años estudiando cosas básicas, luego 5 años siendo muy profesionales, o otros 5 súper profesionales, trabajan por 34 años, a los 60 se compran un Porsche y luego se mueren. Y así es como todo el mundo vive en la vida. Eso implica que si ustedes siguen por el camino normal de toda la vida, a los 26 años es cuando de repente ustedes empiezan a tener una carrera profesional o empiezan a ver qué es lo que quieren hacer. ¿Y qué pasa si esos 26 años? No, la verdad es que a mí no me gustaba el derecho, es que mi papá era abogado, entonces eso es un problema.
Y es un problema del cual nosotros no nos alejamos porque está súper mal visto a nivel social que nos salgamos del caminito que nos pusieron nuestros padres. No, usted va a ir a la universidad y va a hacer esto y se va a casar y esta casa y ya no es problema mío. La razón por la que nosotros nos aterra salirnos de ese track es también una razón histórica por cifras, porque nos dicen, usted no va a ganar mucho excepto si va a la universidad. Históricamente eso ha sido verdad hasta hace los últimos 5 años. Esto es un estudio del salario que tienen los desarrolladores de software hecho por Software Guru este año. Ellos detectaron que los desarrolladores de software que van a la universidad ganan 36% más que los que aprenden online. Entonces esto suena que, claro, eso es lo normal, eso es lo que me han dicho toda la vida. Pero es que resulta que la educación online y la educación alternativa no lleva mucho tiempo con nosotros. Entonces si nosotros regulamos solamente las personas que llevan menos de 5 años en el mercado, se dieron cuenta en esta encuesta que la diferencia es de más o menos el 1%. O sea, una persona graduada de la universidad gana más o menos 1% más, un poquito más de 1%. La diferencia no es mucha. ¿Cuándo le agregan a esto que sepan más inglés con mayor proeficiencia del 70%? No importa dónde hayan aprendido, porque la diferencia es de menos del 1%, pero el solamente hecho de saber inglés aumenta la probabilidad de aumentar su salario un 40%, solo por saber inglés. Entonces la diferencia no es tanta y el mundo cambió. La razón es porque nosotros en Latinoamérica tenemos 640 millones de personas. De ellas, 150 millones están en edad o condiciones para buscar formación profesional, para buscar una escuela técnica, la universidad, un camino alternativo, lo que sea. De esas 150 millones, solo 20 millones tienen acceso a la universidad, porque ir a la universidad es un privilegio. Ir a la universidad implica que ustedes nacieron en la familia correcta, en la ciudad correcta y están en las condiciones correctas personales para poder lograrlo. Y porque esa es la cantidad de sillas que hay. Incluso si los gobiernos hicieran el esfuerzo más inmenso para duplicar la cantidad de universidades y sillas que existen, tendrían 40 y quedarían todavía 110 millones buscando formación. Esto en contraste con que el año pasado en Latinoamérica quedaron 1.5 millones de empleos vacantes en la economía digital, en cualquier cosa que tenga que ver con crear con tecnología. No que hay 1.5 millones de empleos, sino que 1.5 millones de empleos en toda Latinoamérica vacíos. En Colombia en particular fueron 100.000. Más importantes son los datos de la OCDE, la organización que se dedica a medir la pobreza, el avance de la educación, etcétera, en nuestros países. Ellos determinan que toma de 5 a 7 generaciones salir de pobre. Eso significa que yo soy pobre, mi hijo es pobre, mi nieto es pobre, mi tataranieto es pobre, mi tataranieto empieza a tener esperanza. En nuestros países, en Latinoamérica. Nosotros en Platzi tenemos al día de hoy 700.000 estudiantes y hemos hecho un seguimiento de qué pasa cuando ellos le dedican mucho tiempo a su aprendizaje y cuánto es lo mínimo. Detectamos con ayuda de Omidyar Network y Acumen, cuando hicimos un reporte de impacto el año pasado, que aquellos que le dedican un año enfocado a aprender de alguna capacidad o característica técnica, alguna carrera relacionada con tecnología, un año después tienden a aumentar sus ingresos de 54 a 260%. Pero más importante, estas son personas que después de estudiar, en un año se movieron de pobreza a clase media, media alta, a volverse los principales proveedores de sus familias. Esto es algo que solo ocurre con educación y solamente ocurre con educación escalable. No ocurre de ninguna otra forma. En vez de que 5 generaciones tome, a ellos les toma 2, 3 años. Eso significa que vivimos en un futuro en el que el 13% de la población en edad o condiciones van a la universidad y el 87% del resto del talento van a usar otros medios para aprender. Esto es importante en particular por las circunstancias donde nosotros estamos ahora mismo en nuestra civilización. Este es un gráfico creado por el director del Laboratorio de Innovación de Google, Google X Labs, los que crearon el automóvil que se conduce solo, etc. Él menciona que nuestra tecnología humana está avanzando y volviéndose más compleja a una velocidad mucho más rápida de la que el cerebro humano se puede adaptar. Lo más interesante es que él cuenta que este punto, donde ya nosotros no podemos mantenernos respecto a tratar de entender toda la innovación humana, es un punto en el que llegamos en los 90s y que hoy estamos acá. No solamente hoy estamos acá, la aceleración de la innovación es mucho más alta de nuestra capacidad de aprender. Los humanos aprenden. Un humano de 1818 sabe mucho menos que un niño de 15 años de nuestra época. Pero no crecemos al ritmo al que crece nuestra innovación. Eso significa que la única esperanza que nosotros tenemos para mantenernos en este nuevo mundo es abandonar la idea de que uno va una sola vez a la universidad, uno monetiza esa carrera de por vida y luego ya está. Eso fue lo que uno hizo. En cambio, necesitamos una actitud de nunca parar de aprender.
necesitamos una actitud en la que después de la educación básica, en la que no me meto, es un problema muy complicado cambiar todo lo que tiene que ver con primaria y bachillerato, pero asumiendo que todo eso sale bien, 11 años después, imaginen un mundo en el que ustedes por esos 44 años de vida productiva, algunos tendrán más, otros menos, en teoría nosotros podemos vivir hasta más de 100 años, miren la charla de hace un minuto. Son 44 años de nunca parar de aprender. En esos 44 años ustedes podrían tener de 10 a 15 profesiones. E incluso si solamente tienen 2 o 3, los mejores fundadores de las empresas más grandes del planeta siempre lo fueron porque combinaron 2 o 3 disciplinas distintas. Los mejores y más deseados profesionales siempre tienden a ser las personas que, aunque se especialicen en algo, tienen múltiples conocimientos que en esa intersección de disciplinas es donde se crean las innovaciones más interesantes. Y luego se compran un Tesla y se van a Marte en SpaceX con Elon Musk. Pero eso no es lo importante. Lo importante es entender que el camino que nos pintaron toda la vida fue verdad para nuestros padres y fue verdad para muchas personas de otras generaciones, pero en este punto vivimos en un mundo que va a ser cada año más radicalmente distinto. Eso significa que por más de que ustedes quieran seguir la carrera de toda la vida, busquen otros caminos alternativos, busquen aprender de arte a pesar de que sean biólogos marinos, busquen aprender de programación a pesar de que odien las matemáticas, porque es en esa intersección donde nació Machine Learning, donde nacieron los automóviles que se conducen solos, donde ha nacido mucho el arte interactivo y donde los mejores creadores del futuro es donde viven. Y por supuesto, no pierdan eso que nosotros decimos a los niños, que se callen. No pierdan el preguntar el porqué de todo, porque todo tiene un porqué. Y cuando ustedes llegan a esa profundidad, ustedes llegan a esa filosofía y a ese pensamiento de nunca, a lo largo de sus vidas, parar de aprender. Muchas gracias.